Bueno, vamos a responder una pregunta que se hace y es la siguiente. ¿Por qué es importante que los cristianos se reúnan? ¿Y para qué se reúnen? Bien, podría decir que cuando se nace de nuevo, que es nacer del Espíritu, el hombre pasa de un estado a otro estado. El estado en el que se encontraba es el estado egocéntrico, centrado en sí mismo, cuyo propósito es buscar lo que está en la tierra. Por causa del pecado, el hombre perdió la relación que tenía con el Espíritu de Dios. Y al perder esa relación, entonces el hombre quedó ensimismado. Todo gira alrededor de él. Esa es la condición del hombre caído, el hombre de pecado. En ese estado él no puede tener una relación ni con Dios ni con sus semejantes, porque ni con él mismo, diría yo también, porque el hombre no se conoce y es guiado más por la búsqueda del beneficio personal, todo lo que le dé placer, contentamiento a su alma. Algunos buscan llenar su alma obteniendo cosas, riquezas. Otros buscan el conocimiento intelectual, se llenan de libros, de estudio, buscan conocimiento en todas partes. Otros buscan complacer el cuerpo. Entonces, el énfasis en ello es el deporte, el ejercicio, todo lo que pueda mejorar su estado físico. Y hoy en día vemos esas tendencias que son aprovechadas por los mercaderes que le venden a la gente todos esos productos, que son productos que el alma desea, anhela. ¿Y por qué desea estas cosas? Porque el alma tiene un gran vacío. El alma que no está llena de Dios tiene un vacío enorme. Y en la búsqueda de llenar esos vacíos, sin saber cómo llenar el alma, porque no sabe, entonces él cree que ese es el camino para obtener una satisfacción personal. Es lo que está buscando, que su alma esté en paz, esté bien, esté llena, pero jamás está buscando beneficiar a otras personas. Son raras las personas que buscan eso. En términos generales, la gran mayoría de los que no tienen la vida de Dios están buscando beneficio personal, incluso con la familia, solo el beneficio personal. ¿Qué pasa entonces cuando ellos llegan a reconocer, y esto generalmente ocurre así, que por no tener el alma llena, sino que experimentando un gran vacío, se comienzan a preguntar que les hace falta algo? Porque los hombres pueden llegar a tener
Cuando digo hombres, incluyo mujeres, pueden llegar a tener todo. Como dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si con eso pierde su alma? Los hombres pueden llegar a tener el mundo entero, pero el alma no tener nada. Nada de valor, nada importante, porque no tienen a Dios. Entonces, generalmente lo que ocurre con nosotros es que en un momento determinado de nuestra existencia, en la cual estamos buscando llenar vacíos, nos encontramos con que no hemos hecho nada. En los lugares donde hemos buscado, escarbado, para obtener la complacencia, nos encontramos secos, vacíos. Y sin entender, entonces comenzamos a buscar lo espiritual. Pensamos que en lo espiritual vamos a tener también o la respuesta a lo que nos hace falta. Tristemente muchos cogen por los caminos equivocados de la espiritualidad. Entran a la nueva era o entran en las religiones, en el budismo, hinduismo, en fin. Tantas ofertas que también Satanás tiene en su gran vitrina, donde le ofrece al alma lo que ella quiere comprar a fin de estar bien. Podemos decir que por la misericordia, solamente por eso, fuimos encontrados por Dios, porque es Dios quien busca al hombre, no es el hombre quien busca a Dios. Como el hombre no sabe, como el hombre quedó perdido y no conoce el camino para llegar a Dios, entonces tiene que ser encontrado por Dios, y Dios, entonces, al conocer el estado de nuestra alma, nos encuentra en el momento listo como para cosecharnos. Explico esto porque tú que cultivas, sabes que un fruto no se puede coger antes de tiempo. Se debe coger cuando está ya maduro. Si se coge antes de tiempo, ese fruto está duro, el sabor no es bueno, nadie se lo come. Pero un fruto maduro es una delicia. Asimismo, somos nosotros cuando vamos a ser cosechados por Dios. Nuestra alma tiene que estar ya madura. Y madura quiere decir tan escasa de Dios y tan en el punto para encontrar la respuesta a nuestra necesidad, que ahí es donde el Señor viene y nos habla por medio del Evangelio. Entonces, al oír el Evangelio, ¿sí?, nuestro espíritu, que se encuentra seco, o más bien muerto, tiene la facultad de oír la voz de Dios. Hay algo así, especial, que cuando el Señor nos habla, como le pasó a Lázaro, Lázaro estaba muerto, pero cuando Lázaro oye la voz de Jesús, Lázaro se levanta. Así es nuestro espíritu. Cuando oye la voz de Dios, la cual nos habla por medio del Evangelio, de su amor y de su amor demostrado en su Hijo, que murió por nosotros para darnos salvación, entonces respondemos al Evangelio. Y la respuesta al Evangelio, cuando es verdadera, es que nos bautizamos en el nombre de Jesús. Digo verdadera porque a veces los bautizos son más como por una emoción que por una realidad espiritual. Hay algunos que se bautizan, pero no entran realmente en la comunión con el Espíritu. Y creo que es porque no nacieron verdaderamente de Dios. Porque la simiente espiritual de la palabra no afectó el espíritu del hombre.
al punto de darle vida. Entonces, ¿qué pasa? Digo todo esto porque cuando de verdad hemos nacido del Espíritu, eso quiere decir que nuestro espíritu, que se encontraba muerto por delitos y por pecados, ahora tiene la vida. Ahora está resucitado, o renacido, o regenerado. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que fue renacido para tener la vida de Dios y la comunión que viene del Espíritu Santo. Entonces mi espíritu tiene ahora una relación con el Espíritu de Dios. Y eso se nota. Eso se tiene que notar porque el que ha nacido de Dios, así como todo niño nace, busca alimento. Ningún niño que ha nacido no va a dejar de llorar hasta que no le suplan su necesidad de leche. Así pasa entonces con la persona que ha nacido del Espíritu. El que ha nacido del Espíritu, lo natural es que busque la palabra, que es la que va a alimentar su espíritu. Entonces, pues, ¿qué es lo que observamos con aquellos que de verdad han nacido de nuevo? Que tienen hambre. Pero no hambre por lo natural, sino hambre por lo espiritual. O sea, por la palabra. Y como tienen el espíritu de la comunión, porque el Espíritu Santo es el espíritu que permite la comunión entre el Padre y el Hijo, el vínculo que tiene el Padre con el Hijo es por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Esa comunión que es por el Espíritu, porque el Padre es Espíritu, el Hijo es Espíritu, y el Espíritu Santo es el que vincula al Padre con el Hijo. Ese mismo espíritu es el que tenemos nosotros ahora, si de verdad hemos nacido del Espíritu. Entonces lo normal es que tengamos hambre también de lo que el Espíritu Santo nos pone, o ese deseo, el deseo de tener comunión con aquellos que son de nuestra misma especie, digámoslo de esa manera, de nuestro mismo linaje. Porque el hombre que ha nacido de nuevo ya no es un hombre terrenal, es un hombre celestial. ¿Sí? Y debe manifestar en su corazón el deseo de lo celestial. Las religiones están llenas de gente que no tiene el espíritu. No lo tiene. Entonces el que no tiene el espíritu está buscando las cosas que son terrenales. La religión es algo así. La religión busca satisfacer el aspecto espiritual del hombre, pero sin darle nada que realmente le alimente espiritualmente. Entonces lo que hace es como aquietar su conciencia. Le hace creer que porque ha asistido a un culto religioso ya está bien con Dios, ya cumplió. Pero de eso no es que se trata. No se trata de reunirnos porque al reunirnos vamos a estar bien con Dios. No, nos reunimos porque la naturaleza que habita en nosotros nos lleva a la reunión, nos lleva a estar en ese ambiente, que es el ambiente de Dios, es el ambiente de nuestro Padre. Mire que Dios es Padre y comparte su espíritu con nosotros, que somos sus hijos, a fin de que nosotros como hijos tengamos comunión con el Padre. Es así, ¿no? Lo normal es que un hijo tenga comunión con su padre. Lo anormal es que no. Entonces, ¿de qué nos va a dar el Padre? ¿Cómo se complace nuestro Padre al darle a sus hijos lo mejor? ¿Será que un padre no quiere darle a sus hijos lo mejor? Por supuesto. Por eso Jesús decía que si un hijo le pide a un padre un pescado,
Un padre no le va a dar una piedra. No, tiene que ser muy antinatural si le va a dar una piedra en lugar de un pescado. Está hablando de un padre natural. ¿Cómo no nuestro Padre Celestial, si le pedimos el Espíritu, no nos va a dar el Espíritu? Entonces, por supuesto que nos lo va a dar. Porque la complacencia de Dios es compartir su Espíritu con nosotros para que tengamos comunión con el Padre y con el Hijo. Y en esa comunión que se da por medio del cuerpo de Cristo, ahora vamos a experimentar la vida más excelente, que es la vida espiritual. Mire que antes de que tuviéramos el Espíritu, ¿qué era lo que buscábamos? ¿Qué era lo que más nos gustaba? Normalmente, ¿qué hace la gente como para entretenerse? Después de trabajar mucho. ¿Se ha visto las personas que después de trabajar una semana reciben su salario y se van a una cantina y se beben todo ese dinero? ¿Ah? Y están luego... No, el día lunes ya se gastó todo el dinero. No tienen ni para la comida. Pero esa es la vida de ellos. Esa es la vida de una persona sin el Espíritu. Y no estoy diciendo que ellos sean peores que lo que hacíamos nosotros antes. Esa es una manera de llenar su gran vacío existencial. Olvidarse de que el hombre tiene un vacío y debe ser llenado. Oyendo en las cantinas canciones de despecho y sintiéndose bien por ese espíritu de despecho que hay allí. Horrible. Pero eso es todo espiritual. Porque la vida del hombre, aunque no crea, es guiada por algo espiritual. Ya bien sea Satanás es el que le guía o el Espíritu Santo es el que le guía. Entonces, si no tenemos al Espíritu Santo, tenemos el otro espíritu que es el que guía la vida del hombre. Y Satanás no te va a guiar por el camino del bien, te va a guiar es por el camino de la muerte, de la perdición. ¿Cierto? Y en ese camino de la perdición, Dios nos encuentra. Dios nos sale al encuentro, nos sale al camino. Como Saulo, ¿recuerdan a Saulo? Saulo iba en el camino hacia Damasco y se encontró. Él no dijo, voy a encontrarme con Jesús. Jesús se encontró con él. Y si Jesús no se encuentra con él, ¿qué hubiera hecho Saulo? Hubiera terminado su camino en Damasco y hubiera seguido matando, haciéndole daño a la iglesia. O sea, esa es la religión. ¿Y lo que es la religión? El hombre pensando que estaba haciéndole algo bueno para Dios, era totalmente en contravía. Pues la religión nunca nos va a llevar por el camino del bien, nos va a llevar por el camino de la destrucción. No solamente de nosotros, sino de los otros. Entonces, a la respuesta a la pregunta, ¿por qué nos reunimos? Nos reunimos sencillamente porque es lo natural. No podemos obligar a alguien a que haga lo que es natural. Si de verdad el Espíritu mora en él, lo natural es que se reúna. Lo natural es que busque la palabra como alimento, como la leche espiritual no adulterada. Si no se reúne, pues hay que seguir orando por esas personas porque aún no les ha amanecido Cristo. Tal vez están confundidos creyendo que porque se han bautizado, entonces ya tienen una relación con Dios. No la tienen porque no tienen el Espíritu. Se bautizaron en falsedad. ¿Sí? Tal vez porque vieron a alguien bautizarse, entonces no se quisieron quedar atrás. Vamos, hagámoslo. Pero eso no significa nada. El bautismo no es el que nos salva.
Lo que nos salva es la determinación de nuestro corazón como respuesta al Evangelio. Porque el Evangelio es el llamado de Dios para salvar al hombre que se encuentra perdido, que no sabe para dónde va, que está caminando pensando que va bien, pero resulta que no va bien, como Saulo de Tarso. Él estaba convencido que estaba prestándole un servicio a Dios. Y si Jesús no se le aparece en el camino de Damasco y le indica que él estaba haciendo un mal porque estaba persiguiendo a Dios mismo, o sea, el hombre religioso que pensaba que hacía algo bueno para Dios estaba haciendo algo muy malo para Dios. Gracias a Dios fue salvado por ese encuentro. Entonces necesitamos es tener un encuentro personal con Jesucristo. De lo contrario, no nos ha amanecido todavía Cristo. Estamos en las tinieblas espirituales. ¿Sí? Estamos bajo la potestad de Satanás, que es el que venda los ojos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, el cual es la gloria de Dios. Entonces debemos seguir orando y esperando, porque seguro que en la oración por las personas que se conocen, pues va a haber una respuesta de parte de Dios para llevarlos a ellos a una verdadera conversión. Sí, en esa conversión, créame, que no hay necesidad de estarles rogando. Es más, ellos van a estar pidiendo. Ellos son, porque deja a un niño sin comida a ver qué va a hacer. Déjelo. ¿Qué va a hacer? Te vas a dar cuenta cuando tiene hambre porque va a llorar. Y si no le das, va a seguir llorando. Hasta que es saciado, y entonces cuando es saciado ya está contento. Pero al rato vuelve a llorar porque le volvió a dar hambre. Así es el niño espiritual igual. ¿Verdad? Tiene hambre. Porque su espíritu ha nacido y necesita ser alimentado. Si no ha nacido, no necesita ser alimentado. Entonces no tiene hambre, no busca. Pero el que nació sí, busca de Dios. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la comunión o la comunidad de creyentes que han nacido del Espíritu. Claro, se han bautizado en el nombre de Jesús, han ingresado en el reino de los cielos, tienen el Espíritu de Dios morando en ellos y disfrutan mucho, ahora viven otra vida. La vida que antes vivían ya no les gusta. Hasta las amistades que antes tenían, esas amistades, ya van a decir, no, perdimos a Andrés. Pobrecito Andresito. Mire, lo perdimos. Ya no nos visita, ya no está con nosotros, ya no está las mismas. ¿Sí o no? Yo no sé si te ha pasado eso. Claro. ¿Y a ti te ha pasado? Claro, mi hermano. Entonces, eso no se debe extrañar, eso es lo normal. Lo anormal es que eso no ocurra. Sí, lo normal es que incluso hasta los familiares de nosotros nos miren como bichos raros, porque ya no somos los mismos. Sí, no somos bichos raros, pero somos raros para ellos. No somos las mismas personas. No lo somos. Y no lo somos porque la vida que viven nosotros es otra vida. Es la vida de Dios. La vida de Dios no se relaciona con el mundo. Aunque ama al mundo y quiere que el mundo no se pierda, no se puede relacionar con el pecado. O con lo que procede del pecado. Se relaciona con lo que procede de Cristo, que es la vida piadosa, la vida celestial. Por eso es que tenemos un Padre que se relaciona con nosotros. Nosotros somos sus hijos. Miremos Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 11 y 12 y 13.
Juan capítulo 1, verso 11, 12 y 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sí, allí, ¿quién es el que vino a lo suyo? Cristo. Vino a lo suyo. Pero ellos no le recibieron, los judíos no le recibieron. Y los suyos no le recibieron, sí. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, A los que creen en su nombre, ¿qué es lo que ha hecho él con les dio ellos? potestad de ser hijos de Dios. Exactamente. ¿Y cómo llegaron a ser hijos de Dios? Porque no son engendrados De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. o sea, ya no son hijos naturales, carnales, sino que ahora son hijos de Dios porque tienen el Espíritu. Eso está en el capítulo 1. El capítulo 3 nos muestra cómo llegar a ser hijos de Dios. Jesús le dice a Nicodemo, le dice que de cierto es necesario que el hombre nazca de nuevo para poder ver el reino de Dios. Ahí Jesús le está mostrando a un religioso, fíjese, es un religioso que debiera tener una relación con Dios, pero Jesús le dice que no la tiene. Aunque es un religioso, aunque es un maestro de Israel, aunque conoce las Escrituras, no tiene una relación con Dios porque no ha nacido del Espíritu. Que necesita nacer del Espíritu, necesita nacer de nuevo. Eso es el nacimiento de nuevo, ¿no? Nicodemo piensa que ese nacimiento del que está hablando Jesús es nacimiento natural, carnal. Por eso dice, como un viejo como yo puede volver al vientre de su madre y nacer. No, Jesús dice, no estoy hablando de eso. No. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Está hablando de un nacimiento del Espíritu. ¿Cierto? Sí, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu. Espíritu es. Entonces es necesario nacer del Espíritu. Porque si no se nace del Espíritu, entonces no se es hijo de Dios. Dios es Espíritu y tiene hijos que son nacidos del Espíritu. Claro, los hijos de Adán. Ahora, la Escritura nos muestra que aunque los que son hijos de Adán fueron hijos de Dios, porque fueron creados por Dios, por la destitución, por el pecado, perdieron esa condición. Ahora son hijos del diablo. ¿Cierto? Entonces el padre reclama a sus hijos. Cada padre reclama al que es hijo de él. Este es mi hijo, venga para acá. Entonces el diablo reclama a los que son suyos, así como Dios reclama los que son suyos. Entonces para llegar a ser hijos de Dios, como Jesús dice, o como Juan dice, no, Jesús dice no, Juan dice, hay que recibir a Jesús. Si no, no se puede. Porque Jesús es el que tiene la potestad de hacer que los pecadores que le reciben por el perdón de pecados lleguen a ser perdonados por su sangre y reciban el Espíritu que los hace hijos de Dios. Entonces, este es un asunto espiritual. El reunirnos como hermanos, el reunirnos como iglesia, el reunirnos como el cuerpo de Cristo es espiritual. Eso no se puede provocar. No lo podemos obligar, porque entonces tendríamos, la verdad tendríamos que lidiar con gente que no es espiritual. Claro, las iglesias, digo iglesia entre comillas, muchas de ellas, la mayoría no son nacidos del Espíritu. No. Son de la carne, en la religión. Y son multitudes.
miles de personas que aprenden a hacer cosas religiosas, pero no tienen el espíritu. Entonces no nos debemos tampoco como preocupar por las cantidades, si es que somos muchos o somos pocos. No, no, no. Jesús no estaba preocupado por eso, aunque claro, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda, que todos procedan. Jesús murió por todos. La sangre de Jesús puede salvar a todo el mundo, pero no todos quieren ser salvados. No todos quieren ser salvados de sí mismos. Porque es que eso ¿qué implica? La salvación implica primero reconocer que yo de verdad necesito de un Salvador. Si yo no estoy convencido de que estoy mal, entonces no voy a buscar la medicina. ¿Cómo busco yo a un médico que me dé una medicina cuando estoy realmente convencido de que estoy mal y que necesito la ayuda? Asimismo, el que reconoce que está mal, que está vacío, que no tiene realmente la respuesta a su necesidad existencial, entonces no va a buscar la medicina, la cual es Cristo. Entonces puede vivir una vida religiosa engañada, pensando que es hijo de Dios y no lo es. ¿Por qué? Porque nunca realmente rasgó su corazón, aceptó a Cristo como su Salvador, le dijo que a Cristo, sálvame de mí. Es que es salvarse de uno mismo. Y Jesús Juan escribe en el capítulo 3 del Evangelio, de su Evangelio, dice que la condenación es que la luz vino al mundo, o sea, Cristo vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así lo dice, creo que es verso 17 o 18. ¿Sí está allí? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. El que en él cree no es condenado, Sí. pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Exacto. Sí. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sí. Después de esto, vino Jesús con sus No, allí. Ya dijo Sí. lo que necesitábamos saber. ¿Qué? Que Jesús es nuestro Salvador. Bueno, Jesús es el Salvador de todos los hombres. Pero no todos los hombres quieren ir a Jesús. Porque en el fondo ellos saben que ir a Jesús implica cambiar la vida. Implica dejar aquellas cosas que ya consideró de antemano que estaban mal. Porque ¿por qué llegamos a Jesús? Porque estamos en bancarrota espiritual. O sea, el Espíritu Santo nos tiene que convencer de que estamos en una bancarrota espiritual. Y así debe ser nuestra oración por las personas que no han llegado a Jesús, no quieren llegar a Jesús. Para que el Espíritu les convenza de su bancarrota espiritual, de la necesidad que ellos tienen de ir a Jesús para que Jesús verdaderamente sea su Señor y Salvador. Y así es que entonces viene el nuevo nacimiento. No se da por un bautizo. Bautizo es el resultado de que la persona creyó. Entonces la persona creyó, y fíjese, puede ser tan rápido
Es tan rápido el perdón y tan rápido la reconciliación que Dios, como sello de la reconciliación, otorga el Espíritu. Ya la persona con el Espíritu responde al llamado a bautizarse. No es un asunto que requiera de mucho tiempo. Déjeme, yo lo pienso a ver. ¿Cómo así que piense que? No, mejor ni lo piense. No lo piense porque no es un asunto de pensarlo. Tiene que ser convencido por el Espíritu. Si no es convencido por el Espíritu, usted nunca lo va a pensar. Nunca. O sea, el hombre no puede tener acceso a lo espiritual. Porque lo espiritual es mire, la distancia entre la tierra y el cielo, ¿cuál será? Entonces, ¿cómo puede el hombre pensar que va a entender lo celestial? No puede. Si no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Debe nacer de nuevo. Debe nacer de nuevo. Entonces, bueno, estar orando entonces por las personas, ¿verdad? Porque se requiere la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que nos lleve al pleno convencimiento de nuestra condición pecaminosa. El Espíritu Santo viene a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que tiene ahora ese ministerio, digámoslo así, ese trabajo de misericordia, eso de Dios que quiere salvar al hombre y lo tiene que salvar por medio de la obra del Espíritu Santo, convenciéndolo de la necesidad que él tiene de buscar un Salvador, porque si no es así, jamás seríamos salvos. No buscaríamos a Dios, pero nada. Lo buscaríamos en la religión, sí, allí sí, pensando que en la religión podemos acercarnos a Dios, pero la religión no nos acerca a Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, no es la religión. No son los cultos religiosos, los sistemas que hay en la religión, tantas cosas que la religión ha diseñado para engañar y para robar al hombre. Porque muchos en lo religioso, para poder mantenerse allí, ¿cuánto les vale? Eso les vale, dinero. Vaya donde un supuesto santo, a ver si el santo le responde los favores, las peticiones. Tiene que ofrendarle. Tiene que darle una ofrenda. O sea, el que es muy religioso tiene que pagar. Y en la religión evangélica tiene que pagar porque si no, entonces no va a recibir. Tiene que hacer pactos. Y en esos pactos tiene que poner dinero. O sea, que está engañado. Lo están robando de frente. Y no, ni siquiera sabe. ¿Cómo puede el hombre comprar el favor de Dios cuando el favor de Dios es gratuito? Es una gracia que Dios da. O sea, es gratuito. ¿O no vamos a creer que Jesucristo murió? ¿Para qué murió? Murió para salvar al hombre. ¿A quién le costó? ¿El hombre pagó para que el Señor muriera? ¿Quién pagó? El Padre. El Padre lo ofreció. Entonces, si el Padre ofreció esto, eso es una dádiva, eso es una gracia, es un regalo. Para tener el Espíritu. Ahora que tengo el Espíritu, ¿por qué entonces tengo que buscar el favor de Dios por los medios que no son los medios de la fe? Sí queda como respondida la pregunta. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta que haya surgido de este compartir?
Nuri. Daya, ¿alguna pregunta que haya surgido de este compartir? O no necesariamente de aquí, sino otra pregunta. No, mi hermano. Creo que no. Voy a extenderme un poquito más sobre esta pregunta. Bueno, Mire que lo normal, que nos lo muestra el libro de los Hechos, Hechos nos habla de qué, de lo que se hacía, ¿cierto? Pero espérate un momentico, respondo aquí. El libro de los Hechos es de lo que se hacía, de lo que la iglesia hacía. Y está relacionado con en lo que se persevera. Porque yo puedo hacer una cosa hoy, mañana hacer otra cosa. Allí no estoy perseverando, ahí estoy haciendo cosas. Pero perseverar es mantenerme firme en aquellas cosas que el Señor me ha mandado a mantenerme. Si el Señor dice, mantente firme hasta mi venida, haciendo eso, en eso me tengo que mantener, porque es un mandamiento. Entonces la iglesia perseveraba. La iglesia perseveraba en 4 cosas, a saber, Hechos capítulo 2, verso 42. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa era la actividad propia de los cristianos del primer siglo. Eso era lo que ellos hacían, perseveraban en eso. Porque en esas 4 perseverancias encontramos todo el contenido de la fe necesario para caminar hacia lo que es mi destino. La doctrina de los apóstoles me va a instruir, me va a enseñar, me va a capacitar, me va a empoderar. Todo lo que yo necesito lo encuentro en la doctrina de los apóstoles, lo que yo necesito conocer. Esa es la luz, ¿no?, que viene. Cristo siendo manifestado, revelado, para que al conocer a Cristo yo pueda caminar en la fe de Cristo. Entonces la iglesia no podrá caminar en la fe de Cristo si la doctrina se esconde o no se da. Fueron los apóstoles los que el Señor envió, ¿para qué? Para enseñarle a la iglesia a guardar todas las cosas que ellos debían guardar hasta que el Señor regresara. ¿Sí? Sin esos maestros, sin esos mensajeros, sin esos embajadores de Cristo, la iglesia no hubiera conocido lo de Cristo. Pero el Señor escogió a 12 apóstoles y luego a otros más, como Pablo, Saulo de Tarso, luego Pablo, para que dieran a conocer a los que se iban convirtiendo todo lo relacionado con la fe. Entonces la doctrina de los apóstoles es la fe que yo necesito recibir. En esa fe yo me voy limpiando y voy recibiendo la vida de Cristo. Voy recibiendo la leche espiritual cuando soy un niño, pero luego voy recibiendo alimento sólido y entonces, así como eso es necesario para crecer, asimismo la palabra es necesaria para yo crecer en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento del Hijo de Dios. Un conocimiento que me va a llevar a mí, porque es la fe, a las obras de la fe. Entonces la fe sin obras es muerta, pero la fe que obra por el amor, porque estoy recibiendo y me está enseñando, me está capacitando y me está mandando, entonces yo al caminar en esa fe, yo me voy fortaleciendo, voy creciendo, voy madurando en Cristo.
Entonces la doctrina de los apóstoles es vital. Luego, como consecuencia de que hay una doctrina que me llena me llena el espíritu, yo entonces comienzo a tener comunión. Es normal que la comunión se dé entre los hermanos cuando el Espíritu Santo me ha llenado. Lo anormal es que no haya una comunión entre hermanos, lo anormal. Y generalmente puede ser porque no hay una llenura del Espíritu. O porque lo comentábamos al principio, porque no se ha nacido del Espíritu. Luego viene el partimiento del pan, que todos conocemos, hemos estado en el partimiento del pan, y lo importante que es esto, para seguir, digamos, delante de Dios en aquellas cosas en las que Dios quiere que yo esté, porque el partimiento del pan me lleva a examinarme, a mantener la unidad con los hermanos, a discernir el cuerpo, a ser limpiado por la sangre que me va limpiando cada vez, porque yo estoy en una condición en la que peco. Entonces, si yo no me limpio, comparemos el pecado con embarrarme, ensuciarme. Tú que haces la finca y que te mueves y te embarras, no te vas a acostar con esas botas sucias. Te las quitas, te bañas, te limpias y después ya te pones la pijama y te acuestas. Ahora, imagínese uno con el pecado, bien ensuciado. Uno no puede vivir así. Entonces uno tiene que ser limpiado permanentemente. La sangre viene a ser como el que nos limpia de todo pecado. Por eso dice que cuando tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces la comunión es importante porque además en la comunión algo ocurre. ¿Sí? Porque es la comunión del cuerpo de Cristo. Es en esa unidad del cuerpo de Cristo algo ocurre. Y lo que ocurre es que la sangre limpia. Me mantiene, me santifica, me mantiene unido a Cristo. Yo necesito estar unido a Cristo. Y al estar unido a Cristo, por estar encabezado, estoy unido a los hermanos. ¿Cómo sé que estoy unido a los hermanos? Porque estoy unido a Cristo. Si digo que estoy en luz, pero aborrezco a algún hermano, en realidad estoy en tinieblas. Pero si estoy en luz, como Dios es luz, ahí sí entonces tengo comunión con los hermanos. Entonces la comunión es la demostración como termómetro que mide nuestra fe de que estoy mirando a Cristo como la cabeza y obedeciendo a Cristo en todo lo que me manda para mantenerme en Él. Y si estoy en Él, entonces participo de su Espíritu y al participar de su Espíritu, entonces tengo comunión con los hermanos, es lo normal, ¿cierto? Caso de tu papá. Él necesita como esa comunión, la necesita para su vida espiritual. Sí, por supuesto, porque no somos llaneros solitarios, no somos ruedas sueltas, no somos miembros independientes, sino que somos miembros dependientes de Cristo y dependientes los unos de los otros. Y en esa ayuda, en esa dependencia, el Señor envía la ayuda espiritual que nos fortalece, nos exhorta, lo que sea necesario, el Señor nos va a dar para que no andemos en las tinieblas, sino para que andemos en la luz que es Cristo. Y a la vez seamos luz, porque el Señor dice que somos la luz del mundo, pero no porque brillemos con luz propia, sino porque somos el reflejo de la luz, como la luna es el reflejo del sol que alumbra en las tinieblas. Así nosotros somos el reflejo de Cristo, el sol de justicia, que alumbra en las tinieblas. Entonces, si estamos realmente mirando al Señor, vamos a reflejar al Señor. Y al reflejar al Señor, vamos a hacer luz para los que están en las tinieblas. ¿Cierto?
Entonces, también vemos eso, ¿no? La necesidad de perseverar en estos hechos o en estas obras, las cuales el Señor le señala a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis. Le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y ve y haz las primeras obras, porque si no, quitaré tu candelero de su lugar. Pero eso se lo dice en relación a que él encuentra algo que no está bien, y es que han dejado su primer amor. El primer amor es Cristo. Entonces, si no están mirando, si no tienen a Cristo como lo primero, sino de pronto como lo segundo, algo va a pasar. Y es que van a dejar eso que era tan lindo al principio, esa comunión que tenían los hermanos, el partimiento del pan, las oraciones, Cristo como lo primero, la doctrina de los apóstoles, que debe ser lo primero para nosotros. Amar eso, ¿no? Vemos a dos mujeres que nos enseñan mucho, Marta y María. Son dos hermanas. Marta, una mujer hacendosa. Marta, una mujer que recibe a Jesús en su casa. Jesús, bueno, llega a la casa de ellos. Son tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Pero en esta escena se hace notar lo siguiente. Marta está trabajando, muy preocupada por servir al Señor. María, en cambio, está a los pies del Señor, atenta a lo que el Señor dice. No quiere perder ni una palabra. Marta piensa que servir al Señor es suficiente. Prestarle el servicio al Señor es suficiente. Marta, en cambio, no quiere perder ni una palabra y se sienta a los pies y es reprendida por su hermana, Marta, quien le dice al Señor Jesús, mira, esta mujer no me ayuda en lo que estoy haciendo. O sea, ella quería como destacar que lo que ella hacía era mejor. Mas Jesús le dice que ella está turbada, que está trabajada, está cargada. En cambio, su hermana María había escogido la mejor parte. Porque, ¿cuál es la mejor parte? Aquí vemos dos clases de cristianos, que es lo que somos. Los que sirven a la casa, y los que están a los pies del Señor de la casa, contemplándolo, oyéndolo, aprendiendo de Él, siendo nutridos por Él. Por eso María se iba a llevar la mejor parte. Claro, Marta se llevaba una parte, pero la mejor parte se la lleva aquel que de verdad aprecia lo que habla el Señor, no quiere perder nada. Entonces el caso de la iglesia de Éfeso, esto lo menciono, porque la iglesia de Éfeso hacía muchas cosas, pero había dejado la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? El primer amor. Por eso el Señor le dice, regresa a las primeras obras, porque esas primeras obras están relacionadas ¿con qué? Con Cristo, con sentarme a oír de Cristo. Mire que todo lo que se hace en el lugar santo está relacionado con Cristo. La doctrina de los apóstoles. ¿Cómo hacemos nosotros para participar de la doctrina de los apóstoles? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a preparar la comida
o nos venimos a sentar a oír? Exacto. Claro que sí. Pero a veces vemos hermanas, bueno, digo gracias a Dios por las hermanas que tienen ese servicio, ese espíritu de servir, pero las vemos más en el trabajo que en sentarse a oír. ¿Sí o no? ¿Lo han visto? Yo lo he visto. Y yo no estoy diciendo que, bueno, que está mal, ¿no? Pero qué diría el Señor? El que se sienta a oírme ha escogido la mejor parte. Algo habrá en ello, ¿no? Porque el que tiene comunión con Cristo así directa, va a recibir más del Señor, y al recibir más del Señor, pues va a madurar más, y va a poder servir mejor al Señor. Porque, a ver, servir al Señor no es un asunto como de, vamos a servir al Señor. Al Señor hay que servirle, pero hay que servirle en las cosas que Él me manda a servir. Él tiene mandamientos. Entonces, conforme a los mandamientos de Cristo, así debo hacer. Pero si no conozco los mandamientos, entonces, ¿cómo le voy a servir? Si de lo único que me preocupo es de prestar un servicio, pero en la ignorancia del siervo que no conoce al amo. ¿Cuántos siervos que no conocen al amo tratan de servir y sirven mal? Pero sirven. Y piensan que porque están haciendo algo, entonces el amo va a estar complacido. Viene el amo y dice, no, yo no te mandé a hacer eso. Mira que pusiste los platos donde no es. Mira que limpiaste como no te... No, yo te he mandado varias veces que me haga el trabajo de esta forma y no lo haces. Entonces Jesús está señalando eso en la iglesia de Éfeso. Está señalando que ellos hacen muchas cosas, pero no hacen las cosas que se le mandó a hacer. Por eso le dice, ve y haz lo que hacías al principio. ¿Qué era lo que la iglesia hacía al principio, hermano Andrés? Inicialmente, amar a Dios sobre todas las cosas, tener su primer amor, seguirlo a Él, tenerlo a Él como... Bueno, está bien, pero ¿en qué parte de las Escrituras encontramos lo que la iglesia hacía al principio? Lo que hacía. Cuando hacía las primeras obras que hacía. Sí. Esas primeras. Para dar solo al Señor. Exacto. ¿Dónde, en qué parte de las Escrituras encontramos eso? Esas primeras obras. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Esas son las primeras, esas son las obras, perseverancia, lo que ellos hacían. Pero fíjate que cuando se menciona en el capítulo 2, coincidencia, ¿no? Capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor dice, yo conozco tus obras. El Señor sabe lo que hacemos, claro que lo sabe. Y señala lo que hacemos. No deja nada de lo que hemos hecho, todo lo tiene registrado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda donde has caído, arrepiéntete y ve y haz las primeras obras, porque si no quitaré tu candelero de su lugar. Y allí todo eso está relacionado. Todo está relacionado. El candelero nos da una clave, nos muestra que el candelero está en el lugar santo. Que en el lugar santo también está la mesa de los panes, también está el altar de incienso. Y el lugar santo está relacionado con el lugar santísimo, donde se encuentra el arca de la presencia, el arca del testimonio, el arca de la alianza, del pacto, allí, en el lugar santísimo, junto al lugar santo. Tú le quitas el velo que existía entre el lugar santo y el lugar santísimo, y el arca está ahí, pegada. Y sabemos que por la obra de Cristo el velo fue rasgado. Y ahora entonces tenemos entrada allá a ese sitio, donde está la presencia de Dios. Entonces la iglesia ahora, por la obra de Cristo, ella puede entrar a la presencia de Dios, que es en el lugar celestial, por el Espíritu.
que nos ha sido dado. Entonces, por el Espíritu que nos ha sido dado, que ese es el gran privilegio, podemos tener una comunión directa con el Padre, que es Espíritu. Recordemos que Jesús le dijo a la samaritana, le dijo que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ese espíritu y esa verdad están relacionados con el Espíritu, con el lugar santísimo y con el lugar santo. ¿Por qué? Porque había tres puertas. La puerta llamada el camino, la puerta de la verdad y la puerta de la vida. El camino daba acceso al atrio, la verdad daba acceso al lugar santo y la vida daba acceso al lugar santísimo. No sé si me captan. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Él está hablando de que Él es quien nos lleva al Padre. ¿Dónde está el Padre? En el lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? Está el arca. ¿Y qué hay en el lugar santo? Candelero, mesa de los panes y el altar de incienso. De modo que cuando hablamos de esta perseverancia están relacionadas con el arca, el candelero, la mesa de los panes y el lugar santo. ¿Por qué? Porque la doctrina de los apóstoles está relacionada con lo que los apóstoles enseñan acerca del Padre, acerca del Hijo, acerca del Espíritu. Sí, esa es la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? O sea, el arca. La comunión de unos con otros, ¿en dónde la vemos? En el tabernáculo. La vemos en la mesa de los panes. Es una mesa sobre la cual hay 12 panes, en 2 hileras. Esos 12 panes representan a las tribus. Entonces, esa mesa representa a Cristo y sobre esa mesa están las 12 tribus, está todo el pueblo reunido en torno a Cristo. Esa es la comunión que tenemos unos con otros por medio de Cristo. El partimiento del pan es en la misma mesa. Y las oraciones son el altar del incienso. Y el candelero, entonces, ¿qué es lo que hace? Alumbra lo que se hace allí. El candelero es la iglesia que carga en las lámparas el aceite. El aceite representa el Espíritu. Y 7 representan plenitud. Entonces la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo llena la iglesia de su plenitud, para que la iglesia sea la plenitud de Dios. La iglesia sea el testimonio. El candelero es el testimonio puesto en la tierra, porque estaba puesto sobre la tierra. Estas cosas no era un enlosado, sino que la tierra pura del desierto. Allí. Lo celestial haciéndose notar en lo terrenal. Para dar testimonio. Dios quiere entonces tener un testimonio, tener un testigo, tener alguien que pueda ser su conector, para que dé, como la luz, le dé a conocer. La iglesia debe dar a conocer a Cristo, porque Cristo es el que nos lleva al Padre. Entonces el Evangelio, ¿a qué lleva? A los hombres a reconocer que necesitan de Cristo. Una vez nos conectamos, recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu, hacemos ya parte de la iglesia y perseveramos en aquellas cosas que son principalmente para Dios. Entonces lo que es por causa de Dios y su santidad se realiza en el lugar santo, al lado del lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, esa es la... ¿Por qué nos reunimos? Nos reunimos porque somos sacerdotes. Son las primeras obras que viene el Señor. Nos reunimos porque sí, porque los sacerdotes, ahora según el orden del Espíritu, no el orden de la carne,
que era el de Leví, de la carne. Ahora somos del Espíritu porque somos de Cristo, sacerdotes según el orden de Melquisedec. Somos sacerdotes en el Espíritu para Dios, que es Espíritu. Entonces lo que hacemos, lo hacemos en el Espíritu, para Dios Espíritu, por medio del Espíritu Santo, que es el que nos conecta a Cristo. Entonces todo lo que se hace, se tiene que hacer de acuerdo a lo que Cristo enseñó. Si no, estamos fuera de Cristo. Y fuera de Cristo es fuera de Dios. Y ya no es para Dios, sino que es para otra, para la gente, para el pueblo. Listo. Bueno, entonces, Janine, tu pregunta. Bueno. Listo. Entonces vamos a dejar allí. Vamos a dejar allí 1 hora, 5 minutos. Oremos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprenderla y a caminar según lo que tú nos muestras, lo que tú nos abres, según la claridad que nos permites recibir por medio del Espíritu. Así entonces caminemos, que nuestra fe vaya creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Porque como dices, es hasta que lleguemos a la estatura, al varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Señor, gracias, porque ese es el deseo tuyo, que no nos quedemos inmaduros, sino que maduremos. Y vamos madurando en la medida en que la fe la vamos recibiendo. Y al recibirla, pues entonces Cristo alumbra mejor en nuestra vida. Y así también podemos ser luz para los que quieren dejar las tinieblas y salir a la luz. Como dice tu palabra, aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, para que demos testimonio de Cristo. Porque somos eso, una nación santa, un pueblo adquirido por la sangre. Somos de un linaje celestial, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Señor, porque tú pones en nosotros un querer santo y nos das la capacidad o el poder para avanzar conforme a ese querer. Tú no nos pides nada que no nos hayas dado. Entonces, Señor, aumentanos la fe a fin de que también podamos nosotros obrar mejor. No en nosotros, sino en Cristo. Porque es así. No son obras para buscar la salvación, sino que entendemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por nuestras obras, para que no nos gloriemos en ellas, sino por la obra tuya, la cual nos justificó, sabiendo que somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús. Ahora sí, para las buenas obras que tú preparaste, tú las preparaste para que anduviéramos en ellas. Entonces enséñanos a andar en esas obras que tú has preparado, Señor, que has preparado en tu Hijo, para la gloria tuya. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.